lo que es, la cadena alimenticia, ¿no? O cadena alimentaria, como quieran llamarlo. Vamos a ver un video, por favor, atentos para que puedan ustedes ver y más o menos es el resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué cosa es una cadena trófica? ¿Qué son los niveles de justamente de la cadena alimenticia? ¿Correcto? Vamos a ver rápidamente el video. Por favor, atentos. Hola, hoy aprenderemos qué es la cadena alimenticia. Dime lo que comes y te diré a qué grupo perteneces. La película Madagascar estuvo genial, realmente me gustó mucho, pero hubo una parte que no la entendí muy bien. Esa escena en que se dan cuenta de que son libres y corren. Melvin, la cebra, está adelante y atrás lo sigue Alex, el león, y de pronto el león salta y muerde a Melvin. ¿Por qué habrá hecho eso? Quizás tenga algo que ver con eso que la maestra nos explicó el otro día sobre lo que comen los animales, ¿no? Eso que llamó redes tróficas. Ustedes ya estudiaron que las plantas fabrican su propio alimento y que por eso se las llama productores. Ahora bien, tanto nosotros como los animales no creamos nuestro alimento. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Lo compramos en el mercado. Sí, pero si bien podemos comprar la comida en una tienda o en el mercado, los animales no. Entonces, ¿de dónde lo obtienen? Algunos comen pasto o hierba y otros cazan animales, es decir, comen carne. Muy bien, pero ningún animal puede fabricar su propio alimento, por lo que a los animales se los llama consumidores. Como bien dijo Maiko, dentro de los consumidores hay a su vez 3 grupos. Los herbívoros, como la jirafa, la cebra y el rinoceronte, entre otros, que comen vegetales. Los carnívoros, que a su vez se alimentan de los herbívoros, como por ejemplo el león, el tiburón o las serpientes. Y finalmente tenemos a los osos, o inclusive nosotros, los seres humanos, que comemos tanto vegetales como carne y nos llamamos omnívoros. ¿Notaste que todo esto de alimentación de cada uno es como los vagones de un tren? ¿Por qué? Porque está la locomotora, que serían los productores. Atrás vienen los herbívoros, detrás los carnívoros y atrás los descomponedores. No olvides a los omnívoros, que podemos comer una cosa y la otra. Y además los descomponedores comen tanto vegetales como animales muertos. Ahora, si pensamos en la película de Madagascar, ¿entiendes por qué el león Alex quería comer a la cebra Melvin? Sí, a la cebra y el león, al sentirse libres, se les despertó el instinto de cada uno, y como el león es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, les saltó encima. Muy bien, qué suerte que se dio cuenta a tiempo. ¡Uy! Eso me dio hambre. Suscríbete para ver más videos como este y contesta nuestra pregunta. ¿Cuál es tu comida preferida? ¡Hasta pronto! Ok, chicos, muy bien. Allí hemos observado parte de lo que vamos a ver de lo que el día de hoy, de que es la cadena alimenticia, ¿no? Las redes tróficas, ¿no? ¿Qué cosas son las redes tróficas? Son simplemente los niveles de dicha cadena alimenticia. Teníamos los que son los productores, ¿no? Luego lo que son los consumidores, que pueden ser de 2 tipos, el primario, o también llamado herbívoro. ¿Quién es el que consume? Lo del primer nivel trófico, que son los productores, ¿no? El segundo nivel trófico, como le digo, es el consumidor primario, llamado herbívoro, que devora o come las plantas. Luego viene un tercer nivel trófico, que son justamente los consumidores de segundo nivel. Los consumidores de segundo nivel, que son los que consumen a los del segundo nivel. Estos son los carnívoros, ¿no? Los carnívoros primarios. ¿Ok? Y luego vienen otros carnívoros, que son los carnívoros secundarios, que se comen a los del tercer nivel, porque estos carnívoros, o supercarnívoros también que se le conoce, inclusive los carroñeros, son los que se alimentan de los famosos carnívoros del primer lugar, del primer nivel, ¿no? En este caso, ¿no? Que son del tercer nivel trófico.
carnívoros de primer orden, que están en el tercer nivel, y carnívoros de segundo orden, o los supercarnívoros que están en el cuarto nivel. Se alimentan de los anteriores. Pero no es que los cacen, simplemente normalmente estos carnívoros secundarios son aquellos que comen a los depredadores, pero cuando ya están normalmente muertos o ya están enfermos, es decir, carroñeros básicamente, ¿sí? Son carroñeros, ¿ok? Pero en algunos casos sí hay cacerías de que un supercarnívoro se come a otro carnívoro para lo que es su alimentación. Pero esos son casos bien particulares, ¿ok? Entonces, rápidamente, en este nivel, como pueden ver aquí, productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y los carroñeros. En realidad, estos productores son los de primer nivel. Los consumidores primarios son justamente los herbívoros, los del segundo nivel trófico. Luego vienen los carnívoros o consumidores secundarios. Y este es el carnívoro de segundo orden, que se come a los depredadores, es decir, se come la carroña, los restos de justamente de estos animales carnívoros que ya han fallecido, ¿okay? Okay. Esto es justamente lo que tenemos que entender. Hay otros tipos de formas de llamarles a estos miembros de esta cadena alimenticia, ¿correcto? Los productores o las plantas, luego los consumidores primarios o herbívoros, luego vienen los carnívoros, que son los depredadores, que se alimentan los herbívoros, luego vienen los carnívoros secundarios o los supercarnívoros, que básicamente se devoran a los depredadores, pero como les digo, principalmente cuando están muertos, es decir, son carroñeros, ¿ok? Son carroñeros. Principalmente son aves o ciertos animales carnívoros también, pero ya con cierto sistema digestivo muy particular, porque ellos comen carroña, comen ya cosas muertas principalmente. ¿Ya? Eso es justamente, en resumen, lo que vamos a ver en la cadena alimenticia. Dentro de los consumidores, vamos a ver, dentro de los consumidores, que son el segundo grupo más grande, ¿okay? A partir del segundo nivel en adelante, chicos, vamos a ver algunos nombres principales. ¿Se acuerdan? El primer consumidor, ¿quién es? Los herbívoros, ¿no? Los herbívoros, ¿no? Pero también reciben otro nombre. Reciben el nombre de fitófagos, ¿ah? Entonces tenemos estos tres nombrecitos bien particulares. Herbívoros, que comen justamente lo que hacen los productores, o también consumidores de primer orden, o primarios, pero también se llaman fitófagos. Fitófagos, es decir, que comen justamente hierba, ¿no? O herbívoros, como quieran llamarse, ¿no? Ejemplo, tenemos ahí a todos los herbívoros, todos los animales herbívoros, ¿no? Jirafas, ciervos, las vacas, por ejemplo, las ovejas, las gallinas, todo aquel que consuma vegetales, todo aquel que consuma vegetales son justamente estos herbívoros, ¿no? O fitófagos. Entonces, chicos, esos son nombres que ustedes recientemente están observando, ¿no? Entonces vamos a poner acá, fitófagos, es lo mismo que herbívoros, es lo mismo que cosa, de que consumidores, pero primarios. Ok, listo, es lo mismo, fitófagos, herbívoros o los consumidores primarios, ¿sí? Pueden ir apuntando por ahí. Luego vienen los consumidores secundarios, ¿no? Más llamados como los carnívoros, ¿no? Ahí está, consumidores secundarios. Profesor, ¿también cómo se les llama? Ah, se les llama zoófagos. Zoófagos. Ahí está, zoófagos. Una nueva palabra para ustedes, zoófagos. Quiere decir que consume animales. Fago significa consumir, comer, ¿no? Y animales, consumir animales. Es decir, es un carnívoro, ¿ya? Consumidores secundarios o zoófagos. También, ¿cómo se le conocen a estos consumidores secundarios? Otra palabra que también es muy utilizada, los depredadores, ¿no? No es guerrero, por si acaso, ¿no? Depredadores, ¿ya? Depredadores que consumen presas vivas, ¿sí? Que consumen presas vivas. Acá tenemos, por ejemplo, a los sapos que se comen a los insectos. Ahí hay insectívoros, los peces que se consumen, los peces más grandes que se consumen otros peces, por ejemplo. Y tenemos los famosos carnívoros terrestres como el león,
el tigre, el guepardo, ¿correcto? Son aquellos depredadores, ¿no? El zorro, ¿ok? Son aquellos depredadores que conocemos. Luego tenemos a los consumidores terciarios, ¿no? A los terciarios, que son justamente los omnívoros. Son aquellos que se comen de todo, ¿no? Inclusive acá tenemos nosotros estamos acá en esta parte, omnívoros, ¿no? Aquí también están los que comen carroña, comen cosas muertas. Nosotros, como seres humanos, también comemos cosas muertas, ¿ok? Comemos el pollo, que ya está muerto, comemos la carne, que es un animal que ya está muerto. Somos omnívoros, comemos de todo, ¿no? Comemos de todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, los omnívoros son los, justamente, también se le conoce como los supercarnívoros, ¿ok? También se le conoce como los consumidores de terciarios. Consumidores terciarios. En algunos casos, voy a poner acá un asterisco, carroñeros, ¿correcto? En algunos casos, ¿por qué le pongo un asterisco? Pero no, porque no todos los omnívoros son carroñeros, ¿no? Nosotros somos omnívoros, pero no somos carroñeros, porque nosotros no comemos, si bien comemos cosas muertas, que luego lo cocinamos, pero estas cosas muertas son ya que ha pasado un tiempo prudencial y están debidamente descontaminados. Mientras que los carroñeros comen justamente animales ya muertos y ahí están tirados y están con bacterias, están contaminados. Entonces esa es la diferencia entre un carroñero y un omnívoro más o menos como el ser humano, ¿no? Acá tenemos a varios animales como el oso, tenemos a las hienas, tenemos a los buitres, al ser humano, entre otros. ¿Ok? Entonces tenemos justamente esas definiciones que tenemos que tenerlo muy presente para poder entender estos niveles, ¿no? Y acá, como le digo, acá hay subconsumidores especiales, que si bien están dentro de una cadena alimenticia, a veces no se les puede ubicar de forma directa, pero son interesantes. Por ejemplo, tenemos a los superdepredadores o supercarnívoros que consumen a otros carnívoros, ¿no? Por ejemplo, los tiburones, las orcas y las focas consumen a otros carnívoros vivos, ¿no? Esos son ya súper especiales, vamos a decirlo así, súper especiales. ¿Ok? Los detritófagos. ¿Qué son los detritófagos? Son aquellos que consumen partículas de desecho. Es decir, quedan algunos animales muertos, los carroñeros consumen, y esos restos, todavía quedan restos tirados en el suelo, o inclusive excremento, lo consumen justamente los detritrófagos. Esos son, por ejemplo, los escarabajos, las lombrices, las hormigas, que consumen ese tipo de restos, ¿no? Son los basureros de la naturaleza, vamos a decirlo así, son los que barren con lo último de lo último, ¿no? Y también tenemos a los carroñeros propiamente dicho, que son también llamados necrófagos, porque son animales que se alimentan de cadáveres, propiamente dicho, de cadáveres, animales muertos, como le digo, y están en descomposición. Y estos animales son ya que tienen mucha contaminación, muchas bacterias en su alrededor. ¿Okay? Y acá tenemos a los buitres, a las hienas, a los gallinazos, que son netamente carroñeros. Pero son, como le digo, omnívoros también, son un tipo de omnívoros. La diferencia con el hombre, como le digo, si bien comemos cosas muertas también, pero son ya, son de tipo ya procesadas, ¿no? Procesadas, como el pollo, la carne, justamente. Ok, chicos, el buitre, ¿no? Vamos a hablar ahora de partes de la cadena alimenticia, pero vamos a hablar de un nivel, vamos a llamarle el nivel 0. Y el nivel N, o el nivel infinito, ¿no? El nivel 0 o el nivel infinito, también se le conoce de esa manera, o el último nivel. El último nivel, vamos a decirlo de esa manera, que a su vez es el primero. ¿Cómo es eso, profesor? Por lo siguiente, estos son los desintegradores. Una vez que ya se haya alimentado el último animal del cuarto nivel, que en este caso son los omnívoros, ¿ok? O los consumidores terciarios, dejan restos y los detritores lo llevan, pero todavía estos animales omnívoros van a fallecer en algún momento, ¿correcto? Van a fallecer, van a morir en algún momento, ¿ok?
¿ok? Entonces ellos van a morir, pero no porque los case otro depredador más superior, porque no existe, ellos son los superiores. Pero cuando fallecen, estos restos son desintegrados, justamente, valga la redundancia, por los desintegradores, que son los hongos y las bacterias, ¿no? Los hongos y las bacterias. Ellos actúan sobre organismos muertos, es decir, seres vivos que ya han fallecido, que no han sido cazados por otros, como le digo, simplemente empiezan la desintegración, ¿no? No confundir esto con los carroñeros, ¿ok? No confundir esto con los carroñeros, ¿ok? Estos omnívoros que ya fallecen, obviamente en el caso del ser humano los entierran, obviamente, en los cementerios, y en el caso de los animales están ahí tirados o simplemente flotando, en el caso de las orcas, los tiburones, y son consumidos por los hongos y las bacterias, que cada vez van haciéndolo cada vez más pequeño hasta convertirlo simplemente hasta que desaparezca, ¿okay? Pero esto se les llama el del último nivel de la cadena alimenticia, pero a su vez son el primer nivel. ¿Cómo es esto, profesor? Por lo siguiente, estas hongos y bacterias a su vez son alimento de las plantas, son alimento de los que son pertenecientes a la primera cadena alimenticia. Es decir, las plantas, ¿de dónde se alimentan, chicos? Del suelo, de los nutrientes, que justamente son los hongos y las bacterias. Es decir, los hongos y las bacterias se comen a este último animal. Cuando fallece, los hongos y bacterias lo van a desintegrar. Pero a su vez esos hongos y bacterias que han consumido a este ser vivo, vienen a ser alimento de justamente de las plantas. ¿Ok? Si bien son del último nivel, chicos, en el último nivel, es decir, el que se come al carroñero, que es el hongo y bacteria, a su vez sirve de alimento a las plantas, que son productores, y así se completa un ciclo. ¿Ok? Si bien se considera el último nivel, a su vez también son son los que alimentan a los del primer nivel, chicos. ¿Ya? Ok, entonces, resumiendo, las redes alimenticias tenemos productores primarios, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios, y al último están los desintegradores, que a su vez son alimento de los productores primarios, y así hay un ciclo virtuoso que se da, ¿no? La pirámide alimenticia, que es lo que vamos a ver, ¿no? Productores, consumidores primarios, secundarios, terciarios, los carroñeros, y los desintegradores, que a su vez sirven como base de los productores, que son las plantas. ¿Okay? Esa es la pirámide alimenticia. En este caso, a diferencia de la cadena alimenticia, los desintegradores están en el primer nivel. ¿Okay? Por eso le decía, es considerado el nivel infinito por el último nivel, o el nivel cero, porque está antes, a su vez sirve como base del primer nivel de la cadena alimenticia. ¿Ah? Ok. ¿Listo, chicos? A ver, por favor, activen su audio. Sí, esto es una clase prácticamente corta. Ya, profesor. Su audio. Y el resumen es esto, chicos. El resumen viene a ser esto. Acá está. Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, los consumidores terciarios, los carroñeros, y al último, ¿quién está? Los desintegradores, que a su vez sirven como base de los productores, ¿correcto? Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ok, vamos a desarrollar la aplicación, no sin antes tomar la asistencia, por favor. Para ello, un momentito, por favor, no se muevan. No se muevan, por favor. Voy a tomar la asistencia. ¿No? Muy bien, a ver. Participemos pues, chicos, entonces. Muy bien, rápidamente. A ver, primera pregunta. Los organismos autótrofos se caracterizan por, a ver, recuerden, los autótrofos, ¿qué son los autótrofos? ¿Quiénes son los autótrofos? No necesitan a nadie para, no sé, Es la C. no autosuficientes. Nutrición. Sí. Elaboran sus propios alimentos. Dan sus propios Pero alimentos. ¿quiénes son los
Muy bien, es la C. Muy bien, Camila, muy bien, Kiara. Sí. Muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Mauricio. ¿Qué cosas? Pero yo les hice una pregunta. ¿Quiénes son los autótrofos? ¿Quiénes son los Son autótrofos? aquellos organismos autosuficientes. alimentos. ¿Cómo se les conoce comúnmente? A las plantas. Las plantas son autótrofas, ¿correcto? Las plantas no necesitan comer a alguien más o a algo más, algún ser vivo, salvo las plantas carnívoras, obviamente, ¿no? Pero las plantas obtienen justamente su propio alimento porque son autótrofas a través de justamente de los nutrientes. Ellos elaboran su propio alimento, ¿no? Con el almidón, ¿ok? Con el almidón. Y por lo tanto elaboran sus propias sustancias nutricias o nutritivas o como quieras llamarle el nombre. Son nombres, como están viendo, en este caso, están viendo nombres sinónimos de lo que ya conocemos, ¿no? Autótrofos o plantas es lo mismo. Ok. Pregunta número 2. Muy bien, chicos. La importancia ecológica del fitoplancton radica en que es un conjunto de organismos que en el mar Alimentan al zooplancton. alimentan al zooplancton. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa es el fito? La B. ¿Qué cosa es fitoplancton? Fito significa, viene de planta, viene de plantas, ¿correcto? Ojo, plantas, fitoplancton, o sea, plantas del mar, plantas que son marinas, es el alimento. Y el zooplancton vienen a ser todos los animales, animales que se alimentan del plancton, del fitoplancton, ¿ok? Alimentan al zooplancton, que son pequeños microorganismos, ¿ya? El fitoplancton son como microscópicas plantitas que sirven de alimento al zooplancton, que son microorganismos vivientes, como pequeñas bacterias, pequeños honguitos, ¿ya? Y a su vez el zooplancton sirve de alimento a los peces pequeños, que a su vez sirven de alimento a peces más medianos o más grandecitos, que a su vez sirven de alimento a los superdepredadores, supercarnívoros, como los tiburones, por ejemplo, ¿ok? Las orcas o ballenas. Ok, pregunta número 3, chicos, a ver, pregunta número 3. En la cadena alimenticia que se genera en las lomas de Atiquipa, que queda en Caravelí, en el departamento de Arequipa, así se llama una región, una lechuza y un venado constituyen respectivamente a consumidores ¿de qué tipo? Terciario y secundario. Secundario y terciario. Secundario y terciario. Secundario y terciario. Varias respuestas. Profesor. A ver, uno dice en la A, Terciario y secundario. La E. No la B, profe. La E dice terciario y secundario. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, vamos a analizar. La primera parte es puro floro. Es solamente para despistarte, ¿no? Te pueden decir de cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Lo que me interesa a mí es, ¿a quién nombraron primero? A la lechuza. Y luego al venado. ¿Ok? A la lechuza y luego el venado. La lechuza es, ¿qué tipo de animal? Es un ave, ¿qué cosa? De tipo rapaz, que se alimenta, por ejemplo, de ratones, se alimenta de, justamente, dime, ¿se alimenta del venado? ¿La lechuza come venados? No. ¿Una lechuza come un venado? No, profesor. No, no come el venado. Partamos desde ahí. Pero la lechuza sí se alimenta de... Y el venado, la lechuza sí se alimenta, como le digo, de ratones, pequeños roedores, por ejemplo, de ardillas también se alimenta la lechuza, por ejemplo. Y estos roedores y estas pequeñas ardillas, ¿de qué se alimentan? ¿De qué se alimentan? De plantas, ¿no? De plantas, ¿sí o no? De planta. ¿Sí? Por lo tanto, para la lechuza sería de la siguiente manera. Si su alimento, a su vez, se alimenta de plantas, ¿y las plantas qué son? Ojo, son productores, ¿correcto? Son productores, ¿sí? Ojo, primero vienen los productores, y a partir de ahí, o sea, los que son las plantas, y a partir de ahí vienen los consumidores, y comenzamos por los herbívoros. Los consumidores, que en este caso sería el ratoncito, sería el consumidor primario, ¿estamos de acuerdo? El que se alimente de este consumidor primero, ¿cómo será considerado? Como consumidor
secundario. Por lo tanto, la lechuza es un consumidor secundario porque se alimenta de un ratón o de una ardilla que a su vez es un consumidor primario. Entonces, por lo tanto, la lechuza es de por sí, solamente la lechuza por sí solo es secundario. Ok. Y ahora el venado, ¿qué viene a hacer? ¿El venado de qué se alimenta? De plantas. Por lo tanto, las plantas son productoras. Y luego, el que se alimenta de las plantas viene a ser el consumidor primario. Por lo tanto, La B. la letra B. La B. La letra B, obviamente. La letra B. Ahora, si acá me pusieran también otro animal que se alimentara del venado, igual seguiría siendo la B. Porque este animal se está alimentando de otro animal que se alimenta a su vez de plantas, ¿ya? Recuerden que el primer nivel son los productores y luego vienen los consumidores. Y ahí vienen primario, secundario y terciario. El consumidor primario es el herbívoro. El consumidor secundario es el carnívoro. El consumidor terciario es el que se alimenta de este carnívoro. Puede ser o un supercarnívoro o puede ser un omnívoro o un carroñero. ¿Ok? Porque es terciario. Listo. 4. Es un organismo autótrofo. Alga. ¿De qué es? Alga. Planta. Por lo tanto, letra Alga. muy bien, la C era por defecto. Ojo, por si acaso, si bien es un tema sencillo, ¿qué han visto de dificultad ahora? Que hay varios nombres, hay varios sinónimos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que leer bien, ¿ya? Hay que leer tranquilamente. Ok, 5. Organismo procarionte con metabolismo autótrofo. Primero, autótrofo son las plantas, principalmente, pero también hay otros organismos que son autótrofos, por si acaso. Son pequeños microorganismos o también llamadas, en este caso las células procariontes, organismos procariontes significa organismos con células procariotas. Lo habíamos mencionado, si no me equivoco, en la clase pasada, solamente como mencionar, así nada más, solamente era algo que se había tocado como tema, pero no lo hemos amplificado, ¿no? Esta pregunta es un poquito complicada, ¿ya? El organismo procarionte, o es una célula procariota, justamente, es una célula de tipo... A ver. Para explicarles. Primero, la primera parte que dice organismo procarionte. También es lo mismo que decir un organismo que tiene células procariotas. ¿Ya? Y metabolismo significa... Sí, como le digo, estos son, el metabolismo viene a ser cómo se alimenta y este alimento cómo es digerido en el organismo, ¿ya? Ok. Y estos organismos procariontes o que son de células procariotas, ¿de qué tipo son? Vamos a ver Vamos a ver en forma general qué cosas son estos organismos procariotas o procariontes, ¿ya? Son justamente bacterias, hongos y bacterias. Por lo tanto, ¿qué bacteria tenemos como respuesta dentro de estas alternativas? Bacterias. Todo tipo de bacterias son organismos procariotas o procariontes, como quieren llamarse, y que tienen un metabolismo autótrofo, es decir, consiguen su propio alimento o elaboran su propio alimento. En este caso, por ejemplo, acá, en la primera, le digo, la entamoeba histoláctica es justamente un virus, ¿no? Un tipo de un virus, ¿no? La euglena igual, la levadura es un microorganismo vivo, el virus cholerae es un tipo de bacteria del cólera, que da el cólera. Y la bacteria del hierro es, bueno, así se le conoce a este tipo de bacteria que está presente en lo que es la oxidación de ciertos metales también y ciertos microorganismos. Entonces,
bajo ese aspecto, ¿cuál sería? Aquí le voy a poner arqueobacterias. ¿Cuál es la única bacteria que observamos como parte de la alternativa? La bacteria del hierro, chicos, sería nuestra respuesta, ¿ya? La bacteria del hierro. Lo demás son otro tipo de microorganismos que son más que todo como tipo virus que causan enfermedades. El virus coleral, por ejemplo, causa el cólera, que son diarreas, que son vómitos, deshidratación en el organismo. ¿Ok? 6. ¿Cuál es la secuencia del flujo de energía en un ecosistema? La secuencia del flujo de energía en un ecosistema es la siguiente. Ahora, ¿qué cosa es el flujo de energía? Es pasar de un nivel a otro. La A ver, la hoja, oruga, claro, porque la oruga consume la hoja. El petirrojo, que es un pajarito, consume gusanos como la oruga, perfecto. El halcón se lo come al petirrojo porque es un depredador, una ave más grande. Y la bacteria y hongos se consumen al halcón, obviamente, porque cuando ya muere el halcón, es consumido por bacterias y hongos. Ojo, también consumido por otros halcones. No, solamente por hongos y bacterias. Perfecto, la letra A, muy bien, la A. Ok. 7. El objetivo de la fotosíntesis que realiza la planta es la Elaboración de agua y oxígeno. elaboración de agua y oxígeno. ¿Ya? No podría ser la C, chicos. La Porque B. las plantas, La B. las plantas, a ver, elaboración de agua y oxígeno. Oxígeno sí elaboran, pero no elaboran agua. Oxígeno sí elaboran, pero no elaboran agua, por si acaso. Por eso ¿Profera? Dice, la generación de moléculas orgánicas y oxígenos. Oxígenos sí generan, pero moléculas orgánicas, un poquito... La B, profesor. La única alternativa es la B. La B, profesor. A ver, formación de nutrientes orgánicos, sí forman nutrientes orgánicos. Energía radiante, sí. Elaboración de agua y oxígeno. Pero las plantas, como le digo, no elaboran agua. No elaboran agua. La generación de moléculas orgánicas y oxígeno. El oxígeno sí, pues, chicos, pero moléculas orgánicas se podría decir que sí porque generan nutrientes y estos a su vez son orgánicos. Pero más exacto está la letra, como dijeron, la letra B, formación de nutrientes orgánicos. Es más exacto y a la vez tiene algo de genérico, porque no me está diciendo qué nutrientes orgánicos son, pero sabemos que los nutrientes que se generan son de tipo orgánico. 8. Como el almidón, por ejemplo. El almidón es su fuente de energía de las plantas. Y es orgánico. El almidón es orgánico. ¿Okay? 8. Son considerados consumidores primarios en la cadena trófica. Consumidores primarios. Herbívoros. La E. Muy bien, son los primeros consumidores. Herbívoros, ¿no? Acá te quiere engañar, como se dice. Cadena trófica es lo mismo que cadena alimenticia. 9. Las plantas verdes. ¿Por qué, profesor? Las plantas son verdes, no todas las plantas son verdes, por si acaso, ¿no? Ok, la mayoría sí, pero no todas. Las plantas verdes, durante la fotosíntesis capturan ¿qué cosa? Les mencioné. ¿Qué desechamos los seres humanos, por ejemplo? Cuando respiramos. ¿Cómo que H2O? CO2. CO2. No, botamos CO2. Y ese CO2, le dije que a las plantas les sirve como alimento. Capturan el CO2 y ¿qué botan? ¿Qué desechan las plantas? O2. O el oxígeno. Que a su vez, lo que desechan las plantas, a su vez es lo que nosotros necesitamos para vivir, que es el oxígeno, ¿no? Y lo que nosotros desechamos, que es el CO2, porque si no nos morimos, es lo que se alimenta las plantas. ¿Ok? Entonces, es interesante el complemento que se da entre el reino Plantae, que son las plantas, o reino vegetal, como quieras llamarle, y el reino Animalia, o también conocido como reino animal, porque la respiración de ellos son complementarias. Lo que absorben las plantas, que es dióxido de carbono, que es CO2, es lo que desechan los animales. Y a su vez, lo que desechan las plantas es el oxígeno, que a su vez es alimento de los animales. Y así se genera un círculo
virtuoso, ¿no? Un círculo bueno, vamos a decirlo así. No un círculo vicioso que es malo. Entonces, la letra C sería, ¿ya? Capturan el CO2 y liberan oxígeno, O2. O2, por si acaso, ¿por qué O2? Recuerden en química, les dije cuando hablamos de elementos químicos, el oxígeno molecular, ¿cómo se pone su fórmula? O sub 2. No es O, por si acaso. Por si acaso, si ustedes ven así, no es la respuesta. Pero ahí dice oxígeno. Sí, dirá oxígeno como elemento químico, como símbolo químico, pero como para que exista el oxígeno, tiene que tener dos moléculas. Por eso es oxígeno molecular, O sub 2, ¿ya? O sub 2. Oxígeno, en este caso, molecular. Ese es el que absorbemos. Por último, chicos, pregunta 10. A ver, la producción de energía orgánica en el mar se debe a la actividad del... La D, del zooplancton. Del zooplancton. Muy bien, del zooplancton. La D. Energía orgánica. Chicos, pero también el fitoplancton da energía orgánica, sí, pero ojo, el fitoplancton es el alimento del zooplancton, que son los que dan más movimiento al mar. Ok, pero el fitoplancton también da energía al mar también. Ojo, pero que da más energía es el zooplancton, porque se comen al fitoplancton y ellos también liberan energía en dicho proceso. Y el zooplancton a su vez sirve, como le digo, de otros pequeños pececitos para poder seguir así la cadena alimenticia en el mar. En el mar inclusive encontramos a los supercarnívoros, que normalmente casi no se ven en la tierra, ¿no? El supercarnívoro como el tiburón, que se come peces grandes, que a su vez han comido peces más pequeños, ¿ok? Ese es el detalle. Y los tiburones son consumidos a su vez por los hongos y bacterias, ¿no? Ellos fallecen de vejez, ¿no? No se los comen otros tiburones o otros depredadores. Esos son los que están en la cúspide de la cadena alimenticia en el mar, ¿no? Pero a su vez son consumidos cuando mueren por los hongos y bacterias, que a su vez sirven de alimento para el fitoplancton en sí, que a su vez el zooplancton, y así nuevamente continúa la cadena alimenticia. Muy bien, chicos, para terminar, explicarles un poco la actividad de extensión, su tarea y su evaluación, para que no tengan ninguna duda. En la actividad de extensión, como pueden ver, ya quiero que por favor sigan este hábito de lectura, lean bien, la comprensión de lectura es interesante, y qué mejor que aprovechando este curso. Ok, justamente se habla de la cadena alimenticia y las leyes que han adoptado recientemente para que justamente no se vea afectado la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, chicos, es buena y es interesante que se conserve, porque si algún nivel es modificado, por ejemplo con la contaminación, se genera un desequilibrio. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros actualmente, y sobre todo Perú, ha adoptado ya desde hace un par de años el de no consumir las bolsas plásticas, ¿ok? En los supermercados, por ejemplo. Porque año tras año se sigue botando plástico al mar. Por eso, ¿y qué tiene que ver el mar con todo esto? Porque al botar plástico al mar, esto es alimento de los pequeños peces, que a su vez es alimento de otros peces que nosotros consumimos. Profesor, pero a mí no me gusta el pescado, entonces no tengo posibilidad de comer plástico. Mentira. Porque esos pececitos que se han comido el plástico son, valga la redundancia, pescados, y a su vez son parte de la harina de pescado, que es alimento de muchos animales, como los pollos, como también alimento para cerdos y también alimento para vacas. Y no me vas a decir a mí que no has consumido pollo, o no has consumido cerdo, o no has consumido carne. Sí o sí va a llegar el plástico a nuestra alimentación. Es importante, por eso, no afectar ningún nivel alimenticio, porque como esto es una cadena, es un círculo, ¿correcto? Que sí o sí va a llegar, el plástico puede llegar a nuestra parte de los alimentos y afectarnos drásticamente, ¿no? ¿Ok? Actualmente, quién sabe, en nuestro organismo hay estudios que ya tenemos plástico sí o sí, por más mínimo que sea, ya tenemos en nuestro organismo plástico, porque estamos consumiendo alimentos, con lo cual han consumido sí o sí alimentos que han adquirido el plástico, que a su vez es parte de un problema que hemos generado nosotros,
porque justamente botamos plásticos al mar, ¿no? Y eso es porque no se desintegra así fácilmente, ¿no? Entonces, esa lectura está abocada a una ley, a medidas para mejorar justamente el funcionamiento de una cadena alimenticia, ¿ok? Una de las medidas adoptadas, como le digo, es el no consumo de las bolsas plásticas en los supermercados y en algunos establecimientos, ¿no? Otros países en Europa, por ejemplo, están haciendo esto mucho más radical, ¿no? Que evitar el consumo de productos que contengan plástico, ¿ok? O que sean, en este caso, orgánicos, o que se desintegran rápidamente, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, vasos de plástico, pero orgánicos, o de maíz, por ejemplo, o bolsas de maíz, que son elaborados de maíz que se desintegran rápidamente. De esa manera no contaminamos el ambiente, pero no solamente el aire, sino al mar, donde ahí comienza, ¿no? Como le digo, los peces consumen, a la vez son harina de pescado, que es alimento para los pollos, para los cerdos, para las vacas, que son parte de su alimentación. Esos nutrientes que se le da tanto a las vacas, a los pollos, a los cerdos, que en las grandes granjas, son hechos a través de harina de pescado. Y esos a su vez han comido plástico, así que por más que hagan el consumo, hagan cualquier tipo de proceso químico, inclusive para desaparecer el plástico no se desintegra rápidamente. Es bien difícil desintegrar un plástico, por si acaso. Así que tengan en cuenta tomen en cuenta de no hacer mucho consumo de plástico en su vida diaria, porque sí o sí, algún momento lo vas a comer, literalmente hablando, ¿ok? Tengan en cuenta eso, chicos. Muy bien, la evaluación de biología es una lista de 10 preguntitas, la cual cada uno vale 2 puntos. Por favor, acá, y les hago recalcar acá, investiguen antes de marcar. Investiguen antes de marcar. Acá es para que ustedes se saquen 20, chicos. ¿Ok? Acá es para que ustedes se saquen 20, pero previamente investiguen, ¿no? Investiguen el tema de que, por ejemplo, los sinónimos, ¿no? Si ven alguna palabra extraña, busquen qué cosa es, a qué se le dice. Como les decía, autótrofos son las plantas principalmente, ¿no? Pero también hay organismos como las bacterias y las arqueobacterias, o algunos honguitos que también son autótrofos, ¿no? Que consiguen su propio alimento, ¿no? Elaboran su propio alimento, ¿no? Entonces, pero generalmente un autótrofo es, por ejemplo, una planta. Y por ejemplo, en la 1, para que saque 02 asegurado, ¿cuál sería? A ver, dígame. En la 1, ¿cuál sería la respuesta? Sí. La C, ¿no? Está sencillo. Autótrofo es, ¿qué cosa? Una planta, ¿ok? Alga, muy bien. Chicos, ¿qué tal si la C no estuviera? ¿Cuál hubiera sido una siguiente respuesta, posible respuesta? ¿La bacteria? La bacteria, muy bien. La bacteria. Si no estuviera alga, la respuesta sería una bacteria. Y si no hubiera la bacteria, la arqueobacteria hubiera sido una siguiente respuesta. En este orden de importancia, ¿ya? La alga es un tipo de planta que es netamente autótrofa. Luego hubiera sido bacteria. Ojo, no todas las bacterias son autótrofas. Hay bacterias que son fitófagas, ¿ok? También que consumen alimentos. Las bacterias y hongos que son los que desintegran a los depredadores, a los superdepredadores, ¿no? A los supercarnívoros, por ejemplo, ¿ya? No todas las bacterias. Por eso, en segundo lugar es la bacteria. Y las arqueobacterias, en tercer lugar, sería la respuesta, si es que no estuvieran ni alga ni bacteria. ¿Por qué? Porque también, al igual, no todas las arqueobacterias son autótrofas, no todas, ¿ok? No todas, ¿ok? Mientras que las plantas, todas en sí, son autótrofas, incluyendo las plantas carnívoras, porque ellas no necesariamente van a siempre consumir organismos vivientes. También ellas generan su propio alimento. Todas las plantas son autótrofas, sin excepción, ¿ya? Es por eso la importancia de este orden. El 100%, luego la gran mayoría y luego una pequeña mayoría, vamos a decirlo así. Por eso el orden de importancia sería alga, bacteria y arqueobacteria. ¿Ok? Muy bien. A ver, les ayudo con la segunda. Aparte de los organismos autótrofos, se considera también como productores a los... Aparte de los organismos autótrofos, se considera también como productores... Sintéticos. Las bacterias. No, en la 2, La quimiosintéticos. La B. La B, nuevamente algas, ¿ok? Okay. No todas las algas
la mayoría, la gran mayoría de las algas son también autótrofos. Aparte de los organismos autótrofos, ojo, recuerden que los autótrofos son las plantas en sí, ¿ya? Siguiente, vienen las algas, que son también tipo de plantas acuáticas, pero son particulares. Por eso también, esta pregunta es un poquito también más específica. Aparte de los organismos autótrofos, se refiere a las plantas que nosotros conocemos, ¿no? Comúnmente. También las algas son tipo de plantas especiales, por eso también son productores, ¿no? Las algas también son productores. Porque las algas también son alimento de otros seres vivos, ¿no? Como un tipo de alga, el plancton, ¿no? Un tipo de alga, el plancton, o las alguitas marinas que están ahí, que son consumidos por los pequeños pececillos. Ok, entonces tengan en cuenta ese detalle para poder desarrollar. A ver, y en la 3 me dicen, a ver, está fácil, no es un productor. El jabalí. El jabalí, porque acá el musgo sí sirve de alimento para otras cosas. Los árboles son plantas, sirve de alimento para otras cosas. Las flores, hay animales que consumen flores. Los líquenes también son seres productores. El jabalí, obviamente, no es un productor, es un consumidor. No es productor, es un consumidor. Recuerda que los productores son considerados a las plantas, ¿sí? Generalmente. Pero también están las algas, las bacterias, líquenes, flores, todo lo que tenga que ver con el reino vegetal, y también las bacterias son los productores. Muy bien, chicos, ahí tiene ya 1, 2, 3, 0, 6 asegurado. Así que, pero no menos de 6, por favor, en sus notas. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Profesor, hasta luego. Bien, Hasta luego. sus 3 preguntas bien respondidas, y tomen conciencia del plástico que van a tomar, ¿sí? Porque igual lo van a consumir, quieran o no. Así que mucho cuidado con la contaminación. Ya, profesor. Ya, profe. Cuídense. Hasta luego, profesor. Una cadena alimenticia o cadena trófica es una representación lineal que nos dice quién se come a quién dentro de un ecosistema. Todas las cadenas alimenticias inician con los productores, o sea las plantas, que son organismos autótrofos ya que pueden fabricar su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores primarios son organismos herbívoros, o sea que se alimentan de plantas, y se les llaman consumidores primarios porque son los primeros en comer. Después vienen los consumidores secundarios, que son organismos que se alimentan de los consumidores primarios. Los consumidores terciarios se alimentan de los secundarios. Los consumidores cuaternarios se alimentan de los terciarios, y así sucesivamente. Aquí en este ejemplo se ha hablado de consumidores cuaternarios, ¿no? Es una cadena muy especial, ¿no? No siempre va a haber así. Normalmente terciario es lo que termina la cadena alimenticia, ¿no? Es un ejemplo de donde hay un siguiente consumidor. Hasta el final de la cadena alimenticia se encuentran los descomponedores, por ejemplo, hongos y bacterias, transformando estos desechos en nutrientes para el suelo que las plantas aprovecharán para crecer. Los consumidores desde el primario hasta el cuaternario, y los descomponedores serían organismos heterótrofos, ya que no pueden fabricar su propio alimento, y cada uno de los componentes que integran las cadenas alimenticias se les llaman eslabones. En algunas ocasiones te encontrarás imágenes de cadenas alimenticias donde las flechas están al revés, pero no te preocupes, no quiere decir que la planta se vaya a comer al saltamontes o el saltamontes al ratón. Las flechas al revés nos están indicando el flujo de materia y energía. Por ejemplo, las plantas obtienen la energía del sol para producir su alimento, y el saltamontes, al comerse la planta, obtiene la materia y energía que había en la planta. El ratón obtiene la materia y energía del saltamontes al comérselo, y así sucesivamente. Aquí te muestro algunos ejemplos de cadenas alimenticias marinas. Es muy importante el cuidado y protección de todas las especies del planeta, ya que si un eslabón llegara a desaparecer, se pondría en riesgo el equilibrio de las cadenas alimenticias y el futuro de todos los seres vivos que dependen de él. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias. Las manos de Guaura.
hemos visto un complemento de cadenas alimenticias, cadenas tróficas, y se habló de un aspecto muy importante, es que si un eslabón se pierde, podemos desequilibrar todo un ecosistema. Así que es importante, chicos, que tengan en cuenta esto, ¿no? La contaminación. Les hablaba del plástico porque el plástico es un agente contaminante que está haciendo que muchos de los eslabones de la cadena alimenticia se vean afectados e inclusive en un futuro puedan desaparecer y causaría todo un desastre, ¿no? Basta que un eslabón desaparezca, todos los demás se ven afectados, ¿no? ¿De dónde se alimentará el otro? ¿Por qué no hay un alimento directo? He ahí el detalle, ¿no? Así que, chicos, espero su tarea, su evaluación y sobre todo su compromiso justamente para justamente ver el tema de las cadenas alimenticias, ¿ya? Lean la lectura, es muy importante tomar acciones y las leyes para mejorar el funcionamiento de las cadenas alimenticias es un aspecto muy importante. ¿Qué hemos hecho en Perú al respecto? Por ejemplo, hemos prohibido las bolsas plásticas en los centros comerciales y tienes que comprarlas. Posteriormente, gradualmente va a irse incrementando el precio de las bolsas para desanimar al consumidor en que todo lo que consume sea con cosas plásticas, sino que bolsas más amigables al medio ambiente. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense, espero sus tareas, sus evaluaciones el día de hoy, por favor. Tomen las responsabilidades de casa. Hasta luego.